Ya, profe. Vale. Así también comparamos los resultados para ver si andamos cerca o no. El, bueno, el procedimiento para desarrollar este ejercicio es relativamente sencillo. Eh, lo que complica un poquito el tema es la extensión del desarrollo. ¿Ya? En temas de desarrollo hay que invertir harto tiempo. ¿Ya? Pero en general es relativamente simple lo que se tiene que hacer en cada caso. ¿Ya? Así que vamos a ver la información que tenemos entonces em, con respecto a el contexto de trabajo. Entonces aquí dice en relación con una compañía minera que termina su campaña de exploración de sondaje entregando la data de exploración del proyecto. Los estudios geológicos indican que se trabajará en un cuerpo de roca ígnea intrusiva, ¿m? Tabular con orientación horizontal. ¿Ya? Aquí ya encontramos dos variables que tienen relación con lo que va a ser la geometría del yacimiento. Tabular con orientación horizontal. ¿M? Asociada a la mineralización diseminada de cobre con densidad de 2,7. Además, se estima que la potencia del yacimiento en promedio es de 9 metros. Ya podríamos decir que entonces la parte superior de, de estas condiciones de trabajo, de este enunciado, están haciendo relación a lo que es la geometría del yacimiento. ¿Mm? Porque encontramos entonces acá eh, todo lo que va a ser eh, la forma, la potencia y también eh, la orientación y la distribución de leyes. ¿Ya? Eso entonces forma parte de lo que es la geometría del yacimiento. Y todo eso está aquí en los primeros, en el primer párrafo del enunciado. Entonces de ahí tenemos que nosotros sacar la información y irla complementando con lo que tenemos en las tablas. Así que aquí en la tabla tenemos también por agregar la información de la forma general, de la potencia, de la orientación y la distribución de las leyes. Entonces básicamente lo que tenemos que ir haciendo es sacando la columna correspondiente y traspasarla entonces acá a lo que va a ser nuestra, nuestra tabla de clasificación del método. Entonces vamos a ver en cada caso qué es lo que tenemos que utilizar. La forma general entonces de nuestro yacimiento es tabular. Tabular. Entonces vamos acá a las tablas de Nicolás que están en la clase número 7. Ahí la pueden encontrar las tablas de Nicolás. Y esa información entonces la tenemos que traspasar a las tablas para completar. Entonces aquí vamos a tener esta columna de información de la forma tabular y la traspasamos acá. Entonces ahí tenemos los datos que hacen relación o referencia a la forma tabular. Los podemos chequear igual, ¿ya? Para ver si son los mismos, deberían ser los mismos, ¿ya? Pero nunca está de más chequearlo, porque de repente uno se traspapela y pasa a otros que no corresponden. Entonces 2 con 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 2, 4, 3, 2. ¿Mm? Tenemos la misma información que está acá entonces. Ya, esa es la primera. En términos de potencia, acá tenemos baja, intermedia, alta, muy alta. ¿Mm? En la potencia de la información que tenemos aquí nos entrega solo el valor promedio, ya que es de 9 metros. Con eso no tenemos como tanta información como para saber si
corresponde a baja, intermedia, alta o muy alta. Pero en la misma clase número 7 vamos a encontrar las definiciones para los distintos tipos de potencia. Entonces aquí tenemos descripción de la potencia. Entre 0 y 10 va a ser baja, entre 11 y 30 intermedia, entre 31 y 100 va a ser potente y cuando sea mayor a 100 metros, muy potente. Entonces con esa información y los 9 metros acá que tenemos, podemos asignarle entonces un valor de baja potencia a nuestro yacimiento. Y entonces volvemos a las tablas de geometría. Y la columna que es de baja potencia, esa, la vamos a copiar y a pasar a las tablas de relleno aquí, de información. Esa información entonces la traspasamos para acá. Y lo chequeamos. ¿Ya? Chequeamos esa información. 2 con 2, menos 49, 1, menos 49, 4, 4, 1, 4, menos 49, 4. Entonces ya estamos avanzando con este tema de lo que es la geometría. Ahora tenemos la orientación. ¿Ya? Tenemos que ver cuál es la orientación de nuestro depósito mineral. Pero antes de eso, se fijan que hay unos índices o ponderaciones que son negativos aquí, menos 49. ¿Mm? Eso significa que prácticamente estos métodos ya están fuera, como que quedan fuera de la carrera. El block caving, sublevel caving, también valor negativo, y el top slicing. Eso ya estarían como quedando fuera del ranking final que nos va entre son eh, los métodos que mejor se adaptan a estas condiciones de trabajo. Entonces la orientación, volvemos al enunciado y tenemos aquí esta orientación horizontal. Bajamos a la tabla de la orientación y tomamos la columna que hace referencia a la orientación horizontal, la copiamos y la pasamos acá a la tabla de relleno. Entonces, chequeamos los números que correspondan. 3, 3, 2, 1, 4, 4, 2, 0, 4, 2. ¿Ya? Son exactamente los mismos que tenemos acá. Entonces está bien. Orientación horizontal. Y la distribución de las leyes que tenemos en nuestro yacimiento es... nuestro yacimiento está asociado a una mineralización diseminada de cobre. ¿Ya? Así está el yacimiento. Cuando tenemos una mineralización diseminada, no sabemos si corresponde a uniforme, gradacional o errática. ¿Ya? Eso lo tenemos que ver entonces, donde va a estar eh, la definición de a qué corresponde cada una de estas distribuciones. Entonces, por aquí debiese estar. Entonces, cuando sea uniforme o cuando esté haciendo referencia a eso, en Nicolás va a estar hablando de leyes diseminadas en el yacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que van a estar bien esparcidas o bien distribuidas las leyes dentro del yacimiento. Eh, Cuando sea gradual, van a existir distintas leyes que van a ir cambiando en el espacio de forma gradual. Y errática va a hacer relación con bolsones de ley sin patrón claro. Ya, pero el caso nuestro, de este yacimiento por lo menos, es que tenemos leyes diseminadas de cobre en la mineralización de nuestro yacimiento. ¿Ya? Entonces con eso ya podemos nosotros ir a la tabla que corresponde a uniforme, entonces la, la, lo que es la distribución de las leyes, uniforme, copiamos entonces esos valores que están ahí en la columna,
y los llevamos acá a distribución de leyes. Chequeamos los números. 3, 4, 3, 4, 4, 3, 3, 3, 4 y 3. Corresponde. Ya, ahora lo que se tiene que hacer, cada vez que uno completa una de estas tablas, es realizar una sumatoria de todos los valores o de todos los índices que se anotaron antes. Entonces aquí, bueno, ustedes pueden usar la calculadora o lo pueden hacer mental. Ya, incluso pueden usar cualquier ahí forma de realizar esta suma y resta. Son relativamente sencillas, ya muchas se pueden hacer mentales incluso, pero de repente es mejor aplicar calculadora para evitar confusiones. ¿Ya? La primera entonces da 10, en el caso de Rajo. Esa es la sumatoria de lo que va a tener las condiciones de la geometría. 10 en Blockhaven, la geometría de nuestro yacimiento es 2, 2 menos 49 más 3 más 4. Esa va a ser la sumatoria entonces que se va a ir agregando ahí. 2 menos 49 más 3 más 4. Y eso es menos 40. Ya teníamos menos 40 entonces. Acá vamos a tener 2 más 1 más 2 más 3. 8. Abajo sobre el Kevin, 4 menos 49 más 1 más 4. Tiene la misma ponderación entonces que el block Kevin, el sublevel Kevin. Menos 40 en la geometría. Con eso prácticamente se están desmarcando o saliendo del proceso de clasificación de los métodos que tenemos acá. El long wall mining, ese tiene 4, 4, 4, 4, 16 de puntaje. Ese es el puntaje máximo al que pueden optar. 16 puntos. Eso lo logra el long wall mining, pero solo en términos de geometría. Y el Roman Pillar alcanza 4, 4, 4, 3, o sea, 15 de puntos. Después tenemos acá 2 más 1, 3, más 2, 5, más 3, 8, 4, 4, 8, más 3, 11. Bueno, acá prefiero hacerlo con calculadora. 3 menos 49, más 4, más 4. Ese es menos 38. Y por último, 2 más 4, más 2 más 3. 11. Entonces, si se fijan ustedes, cada método de explotación tiene su correspondiente sumatoria y ahora vamos a aplicarle lo que va a ser un factor de corrección, entre comillas factor de corrección, que va a tener entonces relación con la importancia que el autor de esta clasificación, que es Nicolás, le da a cada método. Eh, Ya Nicolás entonces le da una importancia a cada método y lo da en términos de lo que va a ser el factor de corrección. ¿Ya? Entonces Nicolás, ¿qué dice? A la geometría multiplíquela por 1. Ese va a ser el K o el factor de corrección. O sea, básicamente lo que dice Nicolás es que va a estar dándole una ponderación o una importancia del 100% a lo que va a ser la variable geometría. Eh, y con eso, entonces, vamos a poder nosotros determinar que estos resultados se van a mantener iguales. ¿Ya? Sumatoria por factor es lo mismo que 10 por 1. Entonces, estos valores se replican acá.
solo en el caso de la geometría, ¿ya? Los otros van a tener un tratamiento distinto, lo que es la geomecánica del mineral, de la pared colgante y de la pared pendiente. Ya van a tener un tratamiento distinto. Entonces esto hacía referencia con una de las preguntas que yo le hice en la evaluación de la semana pasada, igual, con respecto a cuál de estas variables Nicolás le daba más importancia. Y esa es la geométrica, porque la geométrica no le hace ningún descuento. En cambio, a la geomecánica del mineral le, la reduce al 75%, la geomecánica de la pared colgante a un 60% y la de la pared pendiente a un 38%. ¿Mm? O sea, las reduce todas. Ya todo lo que tiene relación con la geomecánica. Eh, pero la geometría la deja al 100%, o sea, le da más relevancia o mayor como influencia a lo que es la geometría con respecto a la geomecánica. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí, chiquillos? ¿Cómo van? ¿Me siguen o no me siguen? Sí, profe, todo bien. Ya, vale. Sigamos entonces. Ahora vamos a hacer los cálculos correspondientes a lo que es la geomecánica del mineral, o sea, del yacimiento. Entonces aquí en la geomecánica del yacimiento vamos a tener, eh, bueno, los mismos métodos, son los 10 más conocidos. Eh, bueno, hay algunos que son más que otros, pero en general, en Chile por lo menos se ocupan estos primeros 8 bastante, y los otros dos últimos no se utilizan mucho, pero igual son conocidos. Eh, Vamos entonces, lo primero que hay que hacer acá es determinar la competencia de la roca intacta. Ya, para hacer eso, tenemos nosotros que aplicar primero lo que son los esfuerzos verticales y agregar el valor de lo que va a ser la resistencia de la compresión también. Así que con eso vamos a poder nosotros determinar este valor. Entonces aquí subimos y vamos a llegar a lo que tenemos acá. ¿Ya? Aquí Nicolás entonces va a estar evaluando lo que va a ser la resistencia de la roca intacta. Y eso, ¿en función de qué lo va a hacer? Primero, evaluando el esfuerzo vertical, ¿ya? Sigma B es el esfuerzo vertical, en 0,027 por Z, y Z es la profundidad a la que se encuentra el yacimiento. Entonces, 0,027 por 100, ¿m? Vamos a tener 2,7. ¿Por qué por 100? Porque nuestro yacimiento se encuentra, o por lo menos las evaluaciones que se están haciendo acá, se encuentran a 100 metros de profundidad. ¿Mm? Así que por eso tiene que estar ahí, en 100. Y la resistencia de la compresión, el UCS, que se tiene acá, y también acá, por supuesto, eh, ese va a ser de 170 megapascales en lo que va a ser nuestro yacimiento. Ya va a tener una resistencia de 170 megapascales. Entonces con esa información bajamos. Aquí la fórmula de la competencia de la roca intacta me dice que tiene que estar eh, la resistencia de la compresión primero y después el esfuerzo vertical, dividido en el esfuerzo vertical. 170 dividido en 2,7, tenemos ahí entonces un valor de 62,96. ¿Ya? 62,96 entonces va a ser el valor de
la competencia de la roca intacta. Ese valor que tenemos ahí con respecto a qué lo vamos a comparar va a ser con respecto a estos valores. Aquí Nicolás lo que está diciendo es básicamente si usted divide la resistencia a la compresión en el esfuerzo vertical y su número es 8 o menor que 8, significa que su roca es de baja competencia o poco competente. Si su valor de la división que hicimos acá está entre 8 y 15, significa que su roca tiene una competencia intermedia. O sea que no es ni dura ni blanda. Y si el valor de lo que usted dividió la resistencia a la compresión en el esfuerzo vertical es mayor a 15, significa que tiene una roca de alta competencia. Entonces nuestro valor es de 62,96. ¿Ya? Está muy por sobre lo que es 15. Por lo tanto tenemos una roca intacta de alta competencia. Entonces aquí nos cambiamos de lo que va a ser la geometría, ¿cierto? Aquí tenemos geometría. Estas son las tablas correspondientes a la geometría. De ahí nos vamos a cambiar a lo que es la geomecánica del mineral, que es la tabla B. En la tabla B vamos a encontrar entonces todas las condiciones para trabajar con lo que va a ser nuestro yacimiento. Partiendo por la competencia de la roca intacta. De los valores que tenemos acá entonces, quiere decir que es de alta competencia, por lo tanto vamos a tomar esa columna y la vamos a llevar acá. Copio mano. La llevamos acá entonces a las tablas de relleno y chequeamos los números, siempre es bueno chequearlo, por más que el copy paste sea de confiar, pero de repente podemos tener una columna que no corresponde. Por eso es mejor chequearlo. ¿Ya? 4 con 4 entonces, 1, 4, 1, 4, 3, 0, 3, 0, 4, 4, 4, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 1. La información entonces está bien, corresponde a lo que tenemos en la competencia de la roca intacta en lo que va a ser nuestro yacimiento. Espaciamiento de fracturas. Ahora nos tenemos que volver a ir atrás al espaciamiento de las fracturas. Nicolás lo define bajo lo que es la resistencia a la roca intacta. Lo tiene ahí. Vamos a ver que también en el enunciado de nuestra información tenemos espaciamiento definido como 2 fracturas por metro. El FF/M significa fracturas por metro. O sea, vamos a estar encontrando en nuestro testigo o en este macizo rocoso que estamos evaluando en la parte mineral 2 fracturas por metro. En la profundidad de 100 metros. ¿Ya? Con eso entonces nosotros nos vamos acá a las definiciones y podemos determinar entonces a qué corresponde. Ya cuando son 2 fracturas por metro son menores a 3, entonces va a estar en este rango como muy poco fracturado. ¿Ya? Ahí lo vamos a encontrar. Y eso va a también ser sinónimo de que van a estar muy espaciados. Muy espaciadas las fracturas. Cuando se encuentran a 2 por metro, significa que están muy espaciadas. ¿Ya? Y esto, bueno, ¿por qué se agrega así? Básicamente es porque Nicolás lo va a estar pidiendo en estos valores. Así como lo encontramos acá, muy espaciado. Entonces vamos a ir a las tablas y vamos a encontrarnos con la geomecánica del mineral muy cercanas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hay muchas fracturas, están todas juntas, por lo tanto muy cercanas. Poco espaciadas cuando no hay tantas y espaciadas cuando hay pocas, y cuando están muy espaciadas porque hay muy pocas fracturas y por lo tanto el macizo está muy poco fracturado. Y entonces muy espaciado
es el valor que necesitamos, esta columna, y lo traspasamos entonces acá a la información de lo que va a ser nuestra geotecnia o geomecánica del macizo mineral. ¿Ya? En la información entonces la podemos verificar ahí, 404, 404 de nuevo, 4241. Ya, calza perfecto entonces. Vamos a la resistencia de las estructuras. ¿Ya? Resistencia de las estructuras ¿en relación con qué? Volvemos al enunciado y encontramos aquí condición de la estructura. Las fracturas van a tener un relleno de mayor resistencia que la roca. Entonces, cuando eso pasa, Nicolás lo asocia a un tipo de competencia. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la condición de la estructura. ¿Ya? Aquí está con un relleno de mayor resistencia que la roca. Entonces, tenemos que ver a cuál corresponde esto, si es poco competente, competente o muy competente. Estructuras sin relleno, y acá yo tengo fracturas con relleno, ya entonces eso no corresponde. Aquí tengo estructuras sin relleno, acá tengo fracturas con relleno, tampoco corresponde. Y aquí tengo estructuras con relleno de mayor resistencia que la roca intacta. Entonces, ese es el que corresponde, ¿no? Fracturas o estructuras, ya que son como sinónimos, con relleno de mayor resistencia que la roca de caja o que la roca intacta. Con esa información entonces vamos a ir a la tabla. Este es poco competente, competente y muy competente. Nicolás en sus tablas lo tiene como competencia alta, mediana, no, baja, mediana y alta. ¿Ya? O sea, poco competente, baja. Competente, mediana. Y muy competente, alta. Así lo tiene en sus tablas Nicolás. Entonces vamos a ver acá, resistencia a la estructura, baja, mediana, alta, y el muy competente corresponde a la alta competencia de la resistencia de esta estructura. Entonces, esta columna la traspasamos a lo que va a ser la tabla que estamos utilizando para completar con la información. ¿Ya? Ahí la tenemos. Entonces, 404, 204, 4, 2, 4, 2. Ahora hay que aplicar las sumatorias. Estas van a ser más sencillas porque son 3 columnas. Y también porque los números que hay no son como el menos 49 que teníamos antes. Son puros valores positivos. Así que va a ser más simple aplicar acá la sumatoria. 12, abajo 1, 12 de nuevo. 3 más 4, 7, más 2, 9. 0 ahí, 12, 12, 6, 3, más 4, 7, y más 4, 11. 1 más 1, 2, más 2, 4. Ya. Estamos entonces, tenemos la sumatoria de lo que da el factor acá, o sea, lo que da la ponderación de cada sector que se está evaluando. Ahora entonces lo que tenemos que hacer es irnos a lo que va a ser el factor de corrección. Acá abajo va a estar factor de corrección. Ahí. Estamos trabajando con la letra B, con las tablas de la letra B que corresponden a la geotecnia del mineral o a la geomecánica del mineral. Entonces, ¿qué dice Nicolás? Que esa sumatoria se tiene que disminuir y llevar al 75%. ¿Ya? O sea que tenemos que multiplicarla por 0,75. Y entonces vamos a tener sumatoria 12 por 0,75 igual a 9. O sea, aquí disminuye. Le comienzo a quitar importancia
con respecto a los números o a los factores que corresponden. El 1 por 0,75 va a ser 0,75. El 12, nuevamente 9. El 9 por 0,75 va a ser 6,75. Bueno, acá 0 queda igual a 0. El 12 va a ser igual a 9 y 9. Tenemos después 6 por 0,75, 4,5. 11 por 0,75, 8,25. El 4, también multiplicado por ese factor de corrección, que va a ser 3. 4 por 0,75 es igual a 3. Ya, entonces tenemos dos tablas de 4 listas. Básicamente lo que tenemos que seguir haciendo es completar las tablas que tienen relación con la geomecánica, con la geotecnia. Letra B entonces corresponde al yacimiento, la letra C corresponde a la pared colgante. ¿Ya? ¿Qué es la pared colgante? Bueno, en palabras simples podríamos decir que es como el techo de la zona estéril que se va a estar apoyando sobre lo que va a ser el yacimiento. ¿Ya? El techo entonces de esta zona o roca encajante que va a estar envolviendo el yacimiento va a ser la pared colgante. Y entonces con respecto a eso tenemos que hacer los cálculos a las tablas de la letra C o pared colgante. Ya, entonces aquí tenemos las condiciones o las características geotécnicas de la pared colgante. Lo primero va a ser el 155 megapascal. Eso es lo que tenemos que llevar entonces a lo que va a ser el cálculo de la resistencia de la roca intacta. 155 megapascales, aquí los tenemos, 155 entonces, divididos en 2,7. ¿Por qué 2,7? Porque el esfuerzo vertical sigue siendo 2,7, ya que también el análisis de acá se genera a solo 100 metros de profundidad. Ya por eso el esfuerzo vertical es 2,7. Aplicamos ahí la división y vamos a tener un valor entonces igual a 155 dividido en 2,7, 57,41. Me dio a mí por lo menos 57,41. Y si lo comparamos con las condiciones que tiene Nicolás para determinar si una roca es de alta o baja competencia, todo lo que esté sobre 15 en esta fracción de resistencia a la compresión en el esfuerzo vertical va a ser una roca de alta competencia. Entonces con eso volvemos a la tabla de la letra C, pared colgante, y tomamos el valor de alta competencia y lo llevamos a nuestra tabla que estamos completando. ¿Ya? Aquí entonces hacemos un chequeo rápido de los números. 414, 104, 1212. Tenemos entonces la columna correspondiente a una roca de alta competencia. Ya básicamente las tres tablas que están acá, correspondientes a la letra B, C y D, se trabajan exactamente igual. Ahora vamos a ver los espaciamientos de las fracturas. ¿Cuántas fracturas tenemos en el caso de la pared colgante? Solamente 3 fracturas por metro. Entonces vamos a ver en qué categoría cabe
esa cantidad de fracturas, según lo que Nicolás tiene acá dispuesto, menor a 3, entonces era muy poco fracturado el macizo, por lo tanto las fracturas iban a estar muy espaciadas. Ahora tenemos lo que va a ser poco fracturado, entre 3 y 9 fracturas por metro. Bien, ahí, entonces, en esa categoría cabe esta información que tenemos acá, en poco fracturado. Y cuando está poco fracturado el macizo, se encuentran espaciadas las fracturas entre sí. Entonces, volvemos a lo que es la tabla C y vamos a buscar entonces la columna que hace referencia a espaciadas. ¿Ya? En la pared colgante, entonces, eh, esta columna nos va a aportar información para rellenar la tabla. Entonces ahí traspasamos esa información, vemos si corresponde, ¿cierto? 4, 3, 1, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Ya, súper. Vamos ahora a la resistencia de la estructura. Tenemos una condición acá de las estructuras cerradas con superficie rugosa. Entonces, si nos devolvemos a lo que eran las definiciones, ¿m? Tenemos estructuras sin relleno o con una resistencia menor a la de la roca intacta, estructuras sin relleno y con superficie rugosa, y estructuras con relleno de mayor resistencia que la roca intacta. Entonces aquí lo que vamos a hacer es asignarle entonces eh, una competencia moderada, ¿m? Porque esa corresponde a lo que está escrito acá. Cerradas con superficie rugosa, que es lo mismo que decir sin relleno, y con superficie rugosa. ¿Ya? Entonces, en la tabla de la letra C, vamos a tener aquí resistencia a la estructura mediana. Copiamos ese valor y lo llevamos acá entonces. ¿Ya? Los valores los revisamos. 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 3. Ya estamos bien. Sumatorias. 4 más 4, 8, más 3, 11. 1 más 3, 4, más 2, 6. 4 más 1, 5, más 2, 7. 1 más 3, 4, más 2, 6. 3 más 2, 5. 4 más 2 más 2 son 8. 1 más 3, 4, más 2, 6. 2 más 2 más 3 son 7. 1 más 3 más 2 son 6. Y 2 más 2 más 3 son 7. Ya tenemos entonces la sumatoria de la pared colgante. Ahora se aplica el factor de corrección. ¿Dónde está? En esta zona tenemos entonces los factores por los que se tiene que multiplicar la sumatoria de valores ponderados en cada columna. ¿Mm? Así que vamos a multiplicar entonces el 11, que es el valor de la sumatoria de rasgo, por 0,6. 11 entonces por 0,6 nos da un valor de 6,6. Y 6 por 0,6 nos va a dar un valor de 3,6. ¿Ya? Eso por 7 es igual a 4,2. Por 6 se vuelve a repetir 3,6. Por 5 vamos a tener ahí un valor de 1,8. O sea, no, perdón. Por 5, un valor de 3. Ahí sí. Por 8, un valor de 4,8. Y me parece que los demás se repiten. 6, 3,6.
7, 4,2, 3,6, 4,2. ¿Ya? Ahí tenemos entonces lo que va a ser la ponderación de la sumatoria y el factor de corrección para los métodos con respecto a la pared colgante. Y ahora vamos a ir a la última tabla que hace referencia a la pared pendiente. ¿Qué sería la pared pendiente? Básicamente es el estéril que va a estar rodeando el yacimiento por los costados. ¿Ya? Ese estéril va a ser entonces. ¿Ya? Al final de cuentas, si ustedes se fijan aquí en el factor de corrección, tenemos que Nicolás le da una ponderación de el 38% nada más a lo que es la pared pendiente, ¿ya? O pared yacente, como también se le llama. ¿A qué se debe todo esto? Bueno, principalmente es a que la pared pendiente o yacente no tiene mucha influencia en lo que va a ser la condición estructural o de funcionamiento del método de explotación, em, ya que los pilares generalmente van a quedar construidos en mineral y no en la pared pendiente. Así que por eso Nicolás le dio la menor ponderación de todas a esta zona de la estructura en la que vamos a estar trabajando. ¿Ya? De repente la pared pendiente va a tomar más importancia que en otros métodos de explotación, y con eso mismo, entonces, va a tener relación la información de la tabla de la letra D correspondiente a la pared pendiente, porque eh, los métodos que necesiten competencias altas deberían tener los mayores valores ponderados. Y así que entonces vamos a ver la información que tenemos de pared pendiente o pared yacente. 140 megapascales de resistencia a la compresión. Entonces aquí vamos, agregamos el 140 y lo dividimos en 2,7 nuevamente, porque sigue estando a 100 metros la zona donde se hicieron los análisis. 2,7. ¿Ya? La división entonces de eso resulta en un valor igual a 51,85. Ya ni siquiera es necesario ir a la tabla, o sea, no a la tabla, sino que en las definiciones de lo que Nicolás considera competente, poco competente, con respecto a la roca intacta, porque sabemos que todo lo que sea mayor a 15, ya que en este caso 51, eh, va a ser de una competencia alta. Ni siquiera es necesario recurrir acá a ver esa definición. Entonces bajamos a la tabla correspondiente de pared pendiente y tomamos la columna de roca intacta con alta competencia y la pasamos a nuestra tabla que estamos completando. ¿Ya? Chequeamos entonces los números. 4, 3, 4, 4, 3, 4, 3, 2, 3, 2. Ya. Espaciamiento de las fracturas. Acá vamos a tener 5 fracturas por metro. ¿Ya? Si se fijan, el tema de las fracturas por metro o de la competencia de la roca comienza a variar dependiendo de la zona de análisis en la que nos encontremos. Ya todo lo que tenga mayor competencia o estructuras con rellenos más fuertes, eh, y que por lo tanto van a estar dándole una mayor competencia a la roca, eso se da en las zonas de mineral. ¿Mm? En cambio, todo lo que tiene relación con pérdida de la competencia de la roca se va a dar en zonas de estéril. En general, la estéril tiene entonces asociados minerales con menor resistencia a romperse.
aquí tenemos 5 fracturas por metro. Vamos a ver a cuál corresponde ese número de fracturas. Entre 3 y 9 vamos a tener poco fracturado el macizo, o sea, sigue estando poco fracturado, a pesar de que la roca aquí ya no presenta la misma dureza que en el mineral y que en la pared colgante, y se van a encontrar, por lo tanto, espaciadas. Espaciadas. Bajamos a la tabla de la letra D, espaciadas, copiamos esa información y la llevamos entonces a nuestra tabla de clasificación. Completamos ahí, vemos cómo andan los números, ¿cierto? 4, 3, 2, 3, 4, 3, 3, 2, 3, 2. Ya vemos que corresponden entonces y seguimos con la resistencia de la estructura. Vamos a ver acá que se encuentran cerradas con superficie rugosa, al igual que en la pared colgante. ¿Ya? Cuando estamos hablando entonces de cerradas con superficie rugosa, vamos a ver que se le va a asignar un rango de competencia intermedia. ¿Ya? Recuerden que aquí este significa baja competencia, intermedia y alta competencia. ¿Ya? Entonces, intermedia va a ser para la condición de la estructura y eso lo vamos a traspasar entonces a lo que va a ser la tabla de la letra D, pared pendiente, copiamos esos valores y los llevamos a la serie de relleno. Ahí, ¿ya? Entonces ya contamos con todos los valores necesarios para poder hacer la aplicación de los rankings. Último chequeo entonces, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 4, 2, 4. Ya, sumatorias. 4 más 4, 8, más 3, 11. 3 más 3 más 3, 9. 4 más 2 más 1 son 7. 4 más 3 más 2 son 9. Y 3 más 4, 7, más 3, 10. 4 más 3 más 3, 10 nuevamente. 3 más 3 más 2 son 8. 2 más 2 más 4, 8. 3 más 3 más 2, 8. Y 2 más 2 más 4 son 8. Prácticamente puros valores de 8 ahí en los últimos métodos relacionados con la pared pendiente. Ya, entonces, el último paso acá en esta tabla es aplicar lo que va a ser el factor de corrección. Lo buscamos entonces, es de 0,38. Ya, ese factor de corrección entonces lo vamos a estar multiplicando por lo que va a ser la sumatoria. Entonces, ¿cuánto es 11 por 0,38? Va a ser 4,18. 9 por 0,38 va a ser igual a 3,42. 7 va a ser igual a 2,66. 9, ya lo tenemos ahí, 3,42. 10, 3,8. 3,8 nuevamente. Y el 8 no lo tenemos, va a ser igual a 3,04. 3,04. Entonces, los últimos son puro 8, así que ahí vamos a tener los mismos valores en esos últimos 4 métodos. Y ahora, para aplicar entonces lo que va a ser el ranking final, lo que tenemos que hacer es tomar
los valores de la sumatoria por los factores de corrección y sumarlos, ¿no? Sumarlos nuevamente. Pero en este caso va a ser así, ¿ya? Tenemos que tomar en consideración solo esta columna, ¿ya? Lo demás ya queda atrás, no es necesario que lo volvamos a trabajar. Vamos a trabajar con estos valores, entonces 10 más 9 más 6,6 y más 4,18. Ya mejor acá, en vez de pintarlo todo, mejor voy a ir pintando el método que corresponde. No sé si me alcancen los colores, pero vamos a ir pintando mejor el método que corresponde aquí. Ya, ahí tenemos, rajo abierto entonces. Ahí. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, dígame. Por supuesto. Mire, es que yo me conecté un poquito tarde, pero quiero saber por qué ahí dan números negativos. Ah, ya. Hay unos números negativos aquí porque en ese caso el autor de esta clasificación le está asignando esos valores a los métodos que deberían desmarcarse de los otros. O sea, ¿qué quiere decir? Que deberían salir del camino de la clasificación, que deberíamos descartarlos de lleno. Entonces, Ya, cuando un yacimiento tiene baja potencia, que era el caso que teníamos acá, el block caving no se puede aplicar con baja potencia. Entonces, por eso, Nicolás le da valores de menos 49 al block caving, al Solar caving y al top slicing, ¿no? También. Lo que está haciendo es sacarlos como del camino, ¿no? Y ya, dejando profe, esta regla. todo esto es para la minería subterránea, ¿cierto? No, también está rajo aquí. También está rajo. Ah, no, no, no. Ya. Me estoy dando cuenta que es que en otro ramo estamos pasando, bueno, ya lo pasamos, el sistema de RMR. Es casi lo mismo, ¿cierto? Es parecido. Es parecido, pero el RMR trabaja solo con geomecánica y con condiciones estructurales, familias de junta y cosas así. Pero acá trabajamos con la geometría también del yacimiento. Eso marca Ya, como la profe. diferencia. Ya, Ya, entonces tenemos que sumar acá todo lo que tiene relación con rasgo primero. ¿Ya? Entonces tenemos 10, 9, después tenemos 6,6 y 4,18. ¿Ya? Todos esos valores entonces van a tener relación con el puntaje final de nuestro método de rajo abierto. Entonces 9 y 10. ¿Ya? Entonces en el método de rajo abierto tiene un puntaje total de 29,78. Ya, eso va a tener entonces rajo. Y eso hay que hacerlo con todos los métodos. Ya tenemos que ir sacando la sumatoria. Entonces a este método le vamos a dar otro color. ¿Ya? Ese color. Y vamos a tomar los valores que están ahí. Menos 40 más 0,75. ¿Ya? Más 0,75 entonces. Más 3,6. Y más 3,42. Y tenemos un valor final de menos 32,23. Eso para el block caving. ¿Ya? ¿Ven? Por eso les dije yo que el autor de este sistema de clasificación de los métodos como que descarta al tiro los que están negativos, a los que le da menos 49, porque aunque después se suman con valores positivos, siguen siendo negativos. ¿Ya? Y el método que tiene mayor valor positivo acá va a ser el que va a tener más probabilidades de aplicarse. Entonces seguimos con el tercer método, que es
que corresponde a sublevel stopping. Sublevel stopping aquí le vamos a dar un color de ya, amarillo. 8 más 9. 8 más 9, entonces, más 4,2. 4.2 y 2,66. ¿Ya? 2,66. Su level stopping tiene un puntaje entonces ponderado de 23,86. Entonces eso es lo que hay que hacer con básicamente todos los métodos. Hacer la sumatoria. Bueno, aquí los colores no sé si me alcanzan, pero ya con los 3 primeros es suficiente. Ahora los otros vamos a hacer sin colores. Era como para que notaran qué es la sumatoria, cuál es la sumatoria que yo estoy haciendo. ¿Ya? Estoy tomando el tercer valor, o sea, el valor que corresponde al método, solo al método, en la sumatoria por el factor. ¿Ya? Entonces ahora el cuarto es sublevel Kelvin. Parte con menos 40, después tiene 6,75 y después tiene 3,6 y en la pared pendiente un valor de 3,42. El sublevel Kelvin entonces tiene menos 26,23. Es el valor del sublevel Kelvin. El long wall mining va a tener aquí parte con 16, después sigue con 0, ¿no? Parte como avión y después se desploma al tiro. ¿Ven? Ese puntaje de 0 ya como que lo está dejando casi fuera de carrera. Después acá tiene 3 y acá al final tiene 3,8, dando un valor, una ponderación de 22,8. ¿Ya? Método siguiente entonces, Roman Pillar. Tenemos 15 en el primero de la geometría, después en la geomecánica del yacimiento 9, en la geomecánica del estéril 4,8 y 4, o sea, y 3,8, perdón, y 3,8. Entonces el Roman Pillar tiene un valor de 32,6. ¿Ya? Screen Cage Stopping tiene 8 más 9. 8 más 9 más 3,6 más 3,04, dando un valor final entonces de 23,64. ¿Ya? Catanfield tiene 11 más 4,5, 11 más 4,5 más 4,2 en el estéril y 3,04. Puntaje final entonces del Catanfield 22,74. Top Slicing menos 38. Bueno, ese ya está como descartado también, ¿no? Por los valores negativos que tiene. Más 8,25 más 3,6 y más 3,04. Top Slicing tiene un puntaje de menos 23,11. Y el Square Set, el último que tenemos aquí, va a ser 11 más 3. ¿Ven? Los últimos valores de acá, 11 más 3
más 4,2 y más 304. 304. 21,24 tiene el Squarcent. Entonces ya ahora que tenemos todos los valores relacionados con los puntajes finales, podemos tomar una determinación, ¿ya? En general, por cuál se opta es por el que tiene el mayor valor positivo, y ese corresponde a el Roman Pillar. Entonces, en primer lugar, ahí está, Roman Pillar. Segundo lugar, tenemos aquí 29,78, ¿cierto? Rajo abierto. 29,78. Y tercer lugar, 23,86, 22,8, 23,64. El sublevel stop. ¿Ya? Ese tercer lugar. ¿Por qué se dejan los tres primeros? Bueno, porque se piensa que hay una probabilidad de que en algún momento uno pueda cambiar de método de explotación, ¿ya? Hay una probabilidad de que eso pase. Entonces, aquí si es que, bueno, el equipo de trabajo que está haciendo la evaluación no queda muy convencido con el Roman Pillar, puede optar entonces ahí por el rajo abierto, también, ¿ya? Si es que la sobrecarga no es muy alta. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay tantos bancos con estéril para extraer. Y ya en último caso, se podría aplicar un sublevel stopping, ¿ya? Si es que las condiciones geomecánicas también lo permiten, pero al final de cuentas uno opta por el primer lugar, ¿ya? Si los otros están ahí, como en el caso que empataran en puntaje, por ejemplo, si hubiéramos tenido el sublevel stopping, ¿ya? Sublevel stopping con 32,5, ¿ya? Que ese es como un empate virtual. Ahí sí que la decisión estaría más complicada. Pero ahora como el primero está lejos de los otros, no es una complicación, ¿m? Trabajar con el Roman Pillar. En el caso de que empataran, como les digo, que tuvieran 32,5 y 32,6, y por lo tanto estuvieran como los dos virtualmente en el primer lugar, ahí se opta por hacer un análisis con lo que son los costos, con los costos de mina, de cada método, para optar por el más económico, y eso en función de tener mayor beneficio en el negocio minero, ¿ya? Solamente por ese tema, por un tema de lucas, ¿ya? Pero si los puntajes están lejos entre sí, como es el caso que tenemos acá, tenemos que trabajar con el Roman Pillar, no hay más opciones, ¿ya? Bueno, el método de clasificación así lo estima conveniente, y nosotros, por lo tanto, tenemos que seguir las recomendaciones. Profe, y todo esto es para un yacimiento que todavía no se ha explotado, ¿cierto? Es para tomar la decisión. Claro, claro, para recién tomar la decisión de cuál método se va a adaptar mejor a estas condiciones de trabajo. Eh, y aquí se empiezan a hacer después los diseños, ¿no? Se comienzan a hacer las rampas, en el caso del Roman Pillar, unas chimeneas también, los caserones o las calles por donde se va a comenzar a extraer el mineral, de qué tamaño van a ser los pilares. Después de que tenemos tomada esta decisión, ahí recién se comienza a desarrollar la parte de la evaluación del diseño. Antes no Y podríamos. profe, con estos resultados, con el ejemplo que nos dio, ¿cuál es, no sabes cómo explicarme, cuál es la diferencia que hay? Porque en el primer lugar es subterráneo y el segundo lugar es a cielo abierto, entonces, ¿cómo? ¿Cuál es el criterio? Sí,
No, si el criterio tiene que seguir Por el siendo puntaje. por el puntaje, sí. Nada más que por el puntaje. Ah, ya. Ya, profe, eso solo eso. Ya, yo les di el ejemplo de si es que empataban o si es que estaban muy cerca. ¿M? Pero en caso contrario, que es el que tenemos acá, donde los valores igual están lejanos, hay que mantenerse ahí con el primer lugar siempre. ¿Ya? Siempre en primer lugar. Porque al final ahí, en ese ranking final, tenemos como el producto final de todo lo que metimos a la juguera y el resultado que dio. ¿M? O sea, ahí está todo lo que es la orientación, el espesor de la capa mineral, eh, también temas relacionados con la profundidad, con la geomecánica, está todo ahí. Entonces, no tomar como la recomendación de trabajar con el primer método o con el método que tenga el puntaje más alto sería como eh, mejor no hacer la clasificación. Al final de cuentas, la Ya, profe. clasificación entrega como un dato bien preciso de lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Tendríamos que ser bien porfiados si es que no lo aplicamos. Ya, pues jóvenes, eso les quería compartir hoy. Les voy a dejar igual las soluciones. Bueno, les compartí lo que era la tabla. Esta es la clase 7 por si acaso, por lo que estuvimos, donde estuve sacando los valores ahí de lo que son las tablas de Nicolás. Están en la clase 7. Em, el Word que yo iba completando, se los compartí acá. Y el de la solución a la que llegamos, también se los voy a compartir. Cosa de que si ustedes lo quieren hacer en otro momento y comparar ahí los valores, lo tengan a disposición como la pauta. ¿Ya? Profe, una consulta aparte de lo de la clase. ¿Cuándo va a tener las respuestas de la prueba? O no sé si ya lo dijo, es que me conecté tarde. Eh, miren, de la prueba que hicieron en el ambiente de aprendizaje, Sí. eh, eso es que al final con los puntajes se puede obtener la nota. Por ejemplo, ustedes se meten acá a la escala de notas, porque nosotros sí lo hacemos. ¿Ya? Eh, Dependiendo del puntaje que ustedes tengan, lo comparamos acá con la escala de notas. ¿Ya? Prendemos un segundo mientras se abre esto. Aquí entonces, ustedes lo pueden hacer también. ¿Ya? No me acuerdo cuántas preguntas eran, parece que eran 25, 25. ¿no? Ah, ya, Sí. 25. Entonces el puntaje máximo aquí va a ser 25. Eh, y ustedes tienen que ver cuántas respuestas correctas obtuvieron. ¿Ya? Y ahí buscar a qué nota corresponde. Por ejemplo, con 15 puntos tenían un 4. ¿Ya? Y con más de 15, mejor nota. ¿No? Pero bajo 15 ya tiene ese color, esa tonalidad, la evaluación. ¿Ya? Así que, Ya es que quedé con hartas dudas con esa prueba porque es que yo estudié, de verdad estudié, pero no, ¿Mm? encuentro que no me fue muy bien como yo pensé que me tenía que ir. O no sé si Ya, sus preguntas eran muy enredadas, entonces yo quiero revisar la prueba. ya. Eh, a ver, Es que bueno, yo estudié para la prueba, pero yo encuentro que me fue mal. ya pues revisemos ahora. Hija, bájale el volumen. Es como parte de la clase. ¿No? Ya.